Tardes para todos y para todas. El Instituto de Filosofía les da una cordial bienvenida a este segundo encuentro de diálogos abiertos. En esta ocasión conversaremos sobre filosofar con niños, otro asunto problemático. A quienes se quedaron sin asistir al primer encuentro, los invito a visitar el canal de YouTube y las redes sociales del Instituto de Filosofía. Allí podrán encontrar los eventos que hemos estado realizando este año. Hoy estarán conversando el profesor Diego Pineda, docente de la Pontificia Universidad Javeriana, Sandra Orozco Incapié, docente de la Universidad de Antioquia y de la Institución Educativa Dinamarca, Kelly Gómez, egresada del pregrado de licenciatura en Filosofía de la seccional Oriente, Jenny Orozco Duque, estudiante de la licenciatura en Filosofía de la seccional Oriente, y como organizadora y moderadora nos acompaña la profesora del Instituto de Filosofía, Diana Melisa Paredes. Les recuerdo a todos y a todas que esta actividad hace parte de los proyectos Ágora y Filosofía a la Calle, ambos proyectos enfocados en la divulgación y la proyección social de la filosofía. Los dejo entonces con la profesora Diana Melisa. Diana Melisa, bienvenida. Entonces la Bueno, palabra. bueno, muchísimas gracias Lili, muchísimas gracias a Diego, a Sandra, a Jenny y a Kelly por aceptar esta invitación a conversar. Como muy bien lo señalaba hace un momento Lili, esta conversación hace parte pues, de unos diálogos abiertos que viene impulsando el Instituto de Filosofía en torno a la enseñanza de la filosofía. Vamos entonces a empezar a dialogar con el profesor Diego. Y justamente, Diego, yo quisiera que habláramos un poco sobre el filosofar con niños, es decir, se puede entender como una utopía, como una posibilidad, en tu experiencia, pues que, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías comentar al respecto? El micrófono está cerrado. Sí. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. A ver, yo empezaría diciendo algo un poco atrevido, y es que después de tantos años de haber, digamos, promovido esta idea de que es posible el filosofar con niños, ya como que pasaron los años en que tenemos que andar justificándonos. Yo la verdad me aburrí de andar justificando. Entonces uno tiene que ir a otras partes, tiene que ir a demostrar que eso se puede hacer, cuando están todas las evidencias. Yo lo que ahora quisiera más bien que intentaron explicar es de dónde surgió que la filosofía tiene la misma calidad que las películas triple X para mayores de 18 años. Eso se tomó como una evidencia absoluta y nadie la cuestionó. Yo creo que ya es hora de cuestionarla. Yo creo que ya es hora de decir que no es una cosa vulgar, imposible, porque detrás de esa restricción también había una idea de que los niños pues simplemente no eran seres pensantes, cuando muchos decían que llegaban al uso de razón. Hay toda una cantidad de prejuicios filosóficos, psicológicos y pedagógicos detrás de la idea de que eso no es posible. Y entonces cuando uno hablaba del tema tenía que entrar a justificar unas cosas que uno le decía, porque es que Platón dijo en tal parte de la República que eso no se podía. Y bueno, pero porque Platón dijo hace 25 años, primero hay que ver si lo dijo, y no fue lo que dijo él. Sí. Él estaba criticando otra cosa, y si uno lee el texto en su contexto, se trata de otro asunto. Y así, y si Platón lo dijo hace 25 siglos, eso no quiere decir que tenga que ser así. Entonces yo lo que diría para empezar y un poco para avivar la discusión es, yo creo que ya tenemos que salir del campo de la justificación. Ya no tenemos que andar justificándonos todo el día. Ya llegó la mayoría de edad. Y cuando uno llega a la mayoría de edad, asume las consecuencias de lo que pienso. Yo llevo muchos años metido en esto y me he ganado todas las críticas y las descalificaciones en el mundo filosófico por desarrollar la idea de filosofía para mí. Sin embargo, hay un momento en que yo ya terminé diciendo, pues el que quiera creer, que crea, y el que no quiera creer, que no crea, porque tampoco voy a hacer nada. No voy a seguir justificándome. Más bien, vuelvo a preguntar, y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no cuando de hecho vemos
la cantidad de cosas que se están haciendo en el mundo, en todas partes, para desarrollar el pensar filosófico con los niños. Yo ¿Por te qué hago no una cuando pregunta. vemos que la filosofía es un arma pedagógica fundamental? ¿Por qué no cuando vemos y sentimos cada vez más que todos necesitamos de la filosofía y que los niños empiezan a sentirla y a experimentarla? ¿Por qué no? ¿Por qué no cuando mucha gente entiende que la filosofía es en su propia vida una vocación aplazada? El domingo estuve escuchando lo hago todos los domingos, escucho a los Danieles, a Daniel Samper Pisano, a Daniel Samper Ospina y a Daniel Coronel, y siempre llevan un invitado, y el invitado esta semana fue Margarita Rosa de Francisco, que a los 50 y pico de años decidió que quería hacer lo que siempre había querido hacer, estudiar filosofía. Y empezó a explicar por qué. Y dijo, esto es algo que está en mí desde niña y por fin me atreví a romper con todos los prejuicios y a decir, esto es lo que quiero hacer. ¿Por qué tenemos que andar pidiendo permiso para hacer lo que queremos hacer? Empiezo más bien invirtiendo la carga de la prueba, como dicen los abogados. Diego, entonces podríamos pensar que el prejuicio de filosofar con niños o enseñar filosofía a los niños puede tener que ver justamente con la formación que tenemos los maestros o que tienen los maestros de filosofía. Me explico. El modo como se trabaja el canon filosófico, la imposibilidad, por ejemplo, de asumir esos pensamientos críticos, creativo y cuidadoso al momento de pensar nuestras estrategias de enseñanza. A ver, yo creo que esto tiene esta tradición de que los niños no son para la filosofía, ni la filosofía es para los niños, es muy antigua y se remonta a la propia antigüedad. Es decir, vivíamos en un esquema. Yo soy un amante absoluto de Aristóteles, como ustedes saben. Ahora estoy preparando una serie de videos sobre Aristóteles, preparando, ya tengo muchos montados. Y ahorita antes de sentarme aquí estaba preparando unos videos sobre la política de Aristóteles. Y entonces cuando uno se mete a estudiar la política de Aristóteles tiene que entender el contexto y entonces el mundo antiguo griego está montado sobre una serie de exclusiones, ¿cierto? La superioridad del varón sobre la hembra, del adulto sobre el niño, del hombre libre sobre el esclavo, del griego sobre el bárbaro. Y esos son unos sistemas de exclusión propios de una sociedad patriarcal que solo se han ido desmontando con el curso de los siglos, ¿cierto? Y, y yo creo que detrás de todo esto hay una concepción de que el niño es todavía es un ciudadano ni siquiera de segunda clase, porque ni siquiera es un ciudadano de segunda clase, sino es un no ciudadano, alguien que todavía no tiene la. Y resulta que los niños participan de todas las dificultades. Los niños son seres eminentemente políticos. En muchas de las guerras africanas las libran niños. Y son tremendos como guerreros. Como combatientes, Entonces uno, sí. uno lo que tiene que preguntarse es, la niñez y la juventud, ¿por qué tienen que estar excluidas de la política, de la filosofía, de muchas cosas, cuando en efecto están participando directamente? Cuando ellos mismos se hacen preguntas, cuando les enseñan que tienen que decir la verdad, que no deben decir mentiras, pero nadie está dispuesto a examinar con él qué puede ser una mentira y en qué nos basamos para afirmar que algo es una mentira y por qué está bien decir la verdad y si en todas las condiciones está bien decir la verdad. Porque todas esas son preguntas finalmente filosóficas y son tremendamente cotidianas, ¿no? Como esas muchísimas. Les damos lecciones de moral, decimos que deben ser machos y todo, y nadie está dispuesto a que el niño pueda preguntar, ¿y qué carajos es ser valiente? Los niños se hacen preguntas éticas, se hacen preguntas metafísicas, se hacen preguntas lógicas, se hacen preguntas epistemológicas permanentemente, ¿no? ¿Y quién dice? Yo me acuerdo que el Matthew Lehman decía eso. Pensemos en que la filosofía es como un juego. Si usted sigue las reglas, ¿quién le dice que no está jugando? Es decir, en el fútbol,
supongamos niños de 4 o 5 años jugando fútbol. Sí, no son Pelé, ni Maradona, ni James, pero ¿eso quiere decir que no están jugando fútbol? Porque no son ni Pelé, ni Maradona, ni James. No, igual están jugando fútbol, ¿cierto? Igual, aquí hacemos filosofía amateur, listo. ¿Por qué es ilegítimo? Yo sigo preguntando, ¿por qué es ilegítimo? ¿Por qué es ilegítimo que nos preparemos para reflexionar mejor, para argumentar de forma más cuidadosa, para hacernos nuevas preguntas, para examinar las consecuencias de nuestros actos, para todo eso que hacemos cuando hacemos filosofía? Porque a mí que no me digan que entonces uno solo hace filosofía cuando tiene un texto de Kant y lo está leyendo e interpretando. ¿Por qué? ¿Quién dijo que esa es la única forma posible? Yo conozco muchas otras posibles. ¿No? Va. Eso Yo es lo que yo podría decir. Lo que pasa es que creo que como Uribe no respondía a tu pregunta, pero No, pero me hiciste recordar algo, mira, yo recuerdo que cuando tenía más o menos 5 años, pues tengo algunos vagos recuerdos como desde los 3 imágenes, ¿cierto? Pero a los 5 años, en algún momento estaba en el patio de mi casa, yo vivía en Sincelejo, en la costa caribe colombiana, y estaba presa de fiebre, pues estaba enferma. Y recuerdo que en el momento en el que a mí me llevaban a la habitación, lo que le preguntaba, no recuerdo quién me cargó, eso sí, no estoy segura, yo le preguntaba a esa persona, ¿qué es el mundo? En medio de un ataque febril, ¿sí? claro, claro. Y recuerdo que no me supieron responder y pensaron que era producto del malestar. Pero sí tiene que ver con esas preguntas, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el sentido? Y que muchas veces la respuesta que uno recibe es una respuesta que clausura. Entonces yo creería que, pues, mira, pues es una situación concreta. Si a mí me hubiesen quizá resuelto o abierto otras lecturas de mundo, por ahí hubiese podido reflexionar. Y también cuando estaba en el colegio muy pequeña, estaba preparándome para la primera comunión, más o menos podía tener 8 o 9 años, y yo era de otra confesión, pero iba a hacer la comunión como católica, en fin. Eh, Me sabía los salmos y las cosas, y el profesor de religión me preguntó que por qué. ¿Usted por qué se sabe eso? Y le digo, no, yo soy de tal confesión. Ah, pero entonces usted no podría estar aquí. Entonces me tocó negar en parte como mi fe, ¿cierto? Pero lo traigo a colación por el tema de las preguntas, porque las preguntas son muy importantes. Claro. Sí, pero fíjate, tú pusiste ejemplos de preguntas muy grandes. ¿Qué es el Sí. mundo? ¿Qué es el sentido? Miércoles, eso es para Heidegger. Sin embargo, las preguntas que uno de niño se hace son mucho más elementales también. Bueno, sí. Eh, te lo pre- y son preguntas que tienen que ver con la formación de conceptos que pueden ser conceptos incluso científicos. Pongo un ejemplo que es el que más tengo presente. Mm, A mí hace unos años, hace como 20 años, una vez me invitaron a un congreso sobre enseñanza de las ciencias. Sí. Y entonces inicialmente yo dije, pero yo no, nunca he sido profesor de ciencias. Entonces inicialmente dije que no, pero después dije, no, ¿sabe qué? Yo sí voy a ese congreso. Pero no voy a hablar como profesor de ciencias que nunca he sido. Voy a hablar como alumno de ciencias. Voy a hablar como un alumno que a los 10 años tuvo que hacer un esfuerzo tremendo para intentar elaborar una noción como la de densidad. Tenía 10 años, lo recuerdo claramente, y entonces el profesor, que era un cura, que nos daba ciencias, llegó y nos dijo, ¿qué pasa si pongo, si en este recipiente echo agua y aceite? Y todos le dijimos, pues que el agua se va para abajo y el aceite se queda arriba. Claro. Y entonces nos preguntó, ¿y por qué? Dijo, no, pues porque el agua es más pesada que el aceite. Entonces nos dijo, bueno, y entonces, si yo cojo una esferita de plomo así chiquita y la tiro al mar, ¿qué pasa? No, pues que se hunde. Entonces nos dijo, bueno, entonces eso quiere decir que esa esferita es más pesada que todo el agua del mar. No, no. Él nos estaba sacando desde una noción todavía muy cerrada del peso y tal, para intentar relacionar peso y volumen. Claro, decía, bueno, yo cuento esa historia en un artículo que escribí hace unos años, y es todo un esfuerzo por elaborar una respuesta. Yo recuerdo lo que mi hermano mayor me decía, ¿qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de plomo? Yo decía, un kilo de plomo. Yo decía, no, los dos pesan un kilo. Decía, claro.
Y yo me acuerdo que mi papá estaba en esa época construyendo una piscina. Él vivía parte de su tiempo en Melgar, entonces estaba construyendo una piscina en la casa y el ingeniero iba allá y decía que un metro cúbico de agua pesaba una tonelada. Dice, ¿cómo puede pesar? Claro, cuando me dijo carga este balde y yo levanté el balde, eso pesaba, empecé a entender. Bueno, todo eso está contado, pero lo que quiero decir es, uno tiene que resolver preguntas tan concretas como ¿qué significa densidad? ¿Qué significa peso? Y tiene que estar reconstruyendo sus conceptos. Ese es un ejercicio filosófico, y eso lo hace uno desde niño. Es un ejercicio de reconstruir conceptos, de reinventar conceptos, de relacionar cosas. ¿Sí? El esfuerzo del pensar filosófico es un esfuerzo de construcción conceptual. Sí, Y desde niños lo hacemos. Yo no me siento ni loco ni raro por haberlo hecho, porque veo que muchos niños lo hacen. ¿Por qué sí. eso? ¿Y por qué eso en la educación no se tiene en cuenta? Se cree que los niños simplemente tienen que consumir y aprender respuestas correctas y verdaderas y no que tienen el derecho a examinar el significado de las cosas. ¿Por qué? No, Prejuicios pedagógicos. prejuicios. Aquí hay El una... niño. Sí, sí, Diego, qué pena, dime. El No, niño... tranquila, sigue, sigue. Hay una pregunta que nos formularon y es que ¿puede considerarse legítima la filosofía para niños, perdón, ilegítima la filosofía para niños por la subestimación de la infancia? Sí, en buena parte obedece a eso. Y yo creo que Michael Ende algún día dijo que el siglo XXI sería el siglo de la infancia. No sé, ya no estoy yo ya no estoy seguro de nada. Después de toda la barbarie que estoy viendo en este siglo, ya no creo en nada. Después de los gobiernos y de las miserias que estamos viendo en la época, además de la pandemia, en la época de los peores gobernantes de la historia, ya no me hago muchas ilusiones. Pero evidentemente nuestra visión de la infancia, nuestra percepción de la infancia se ha venido modificando y entonces podemos hablar de esto y podemos hablar de muchas cosas más. Y hoy se habla del niño como un ciudadano con Sí, derechos, deberes y demás, y no simplemente como una cosita ahí que es un como hombre en miniatura. sí, un hombrecito en miniatura, sí, que Sí, era lo que decía muy bien Rousseau, ¿no? Vemos en el niño al adulto en miniatura. Hasta el siglo XVIII los niños incluso los vestían de adultos, sí, porque un niño era un adulto pero chiquito. No era un niño, era un adulto chiquito, era un adulto en miniatura. Yo creo que sí, estamos, digamos, la noción de niño y de niño como un ser con necesidades propias, con una estructura mental propia, con maneras de representarse el mundo que pueden ser legítimas, aunque no sean correctas muchas de ellas, aunque no sean correctas desde un punto de vista científico. Los niños se engañan, tienen ilusiones perceptivas, claro. cometen errores de razonamiento, pues que los adultos también los También. tenemos, también. Pero el Sí, reconocer que tiene un punto de vista propio, que es válido, que es legítimo, que tiene sentido escucharlo. Y escucharlo no simplemente para hacer humor. Yo siempre recuerdo mucho el programa del fenómeno del niño. Había una cosa que me encantaba de ese programa y había una cosa que me molestaba profundamente de ese programa. Me encantaba el señor, ¿cómo se llamaba? Bueno, Memo Orozco. Ese tipo entendía a los niños. Ese tipo se sabía meter en la mente de los niños y hacer que ellos soltaran su manera de ver las cosas. Les sabía preguntar, les sabía devolver. Era un genio en eso. Lo que pasa es que luego lo usaba era simplemente para burlarse de eso y para que todo el mundo se sí. riera. Y entonces lo que hacía muy bien, porque el tipo tenía una sensibilidad especial para dialogar para los niños, para entender su modo de organizar el mundo en su mente, finalmente eso es aprender. Aprender es coger el mundo y organizarlo en la mente, y los niños lo hacen, solo que lo hacen distinto a como lo hacemos nosotros, ¿no? Eso que el tipo lograba también, que el niño mostrara su visión de mundo, simplemente era para, ay, tan chistoso. No, no, detrás de eso había mucho más. Hay un esfuerzo de construcción de significado. Y eso es la filosofía, esfuerzo de construcción de significado. Yo creo que el recurso que tiene FPN a Vygotsky es muy importante. O sea, el tema del desarrollo cognitivo.
El semestre pasado con unos estudiantes de Oriente, bueno, con Kelly y este semestre con Jenny, estábamos leyendo Pensamiento y lenguaje de Vygotsky justamente. Y bueno, tú sabes que mi hija está creciendo, tiene más o menos, va a cumplir 3 años, entonces ella está en ese proceso de adquisición de un lenguaje formal, ¿sí? Ah, A mí me causaba muchísima, pues como estupefacción cuando ella, para decirme que tenía, para indicarme que quería tomar algo, decía agua y esa palabra significaba una cosa gigantesca, o sea, como implica tengo sed, quiero tomar, quiero eso, pero como no tenía toda la estructura gramatical, ya ahora me dicen más frases completas. Pero traigo a colación ese ejemplo porque justamente, pues al recurrir a Vygotsky se nos está presentando es eso, o sea, los procesos de desarrollo cognitivo de los niños, de la adquisición del lenguaje para la atribución de sentido, son igual de complejos en la infancia como lo son en la adolescencia y en la adultez. No sé vos qué consideras sobre esa afirmación. yo creo que sí, yo me formé con un gran vigotskiano, que fue Matthew Lipman. Matthew Lipman fue un gran seguidor de Vygotsky. Y claro, Vygotsky murió en 1934, 34, sí. murió muy joven, pero él tuvo la oportunidad, Matthew Lipman tuvo la oportunidad de conocer a los psicólogos soviéticos de los años 80, porque entre los psicólogos norteamericanos y los psicólogos soviéticos hubo un intercambio, aunque estaban en Guerra Fría, pues ciertos personajes como Brunner en los Estados Unidos, como Alexander Luria en la Unión Soviética, mantenían mucha comunicación y hubo un intercambio científico interesante entre los psicólogos norteamericanos y los psicólogos de la antigua Unión Soviética. Entonces, Matthew Lehman conoció la Unión Soviética, tuvo amigos en la Academia de Ciencias Pedagógicas de la Unión Soviética y tal, y él conoció mucho la psicología soviética y conoció también muchísimo a Vygotsky por su propia cuenta, lo leyó muy cuidadosamente y tiene su obra Natasha, en donde hace una reconstrucción imaginativa Vygotsky. a partir de Vygotsky. Y él, entonces yo, muchas cosas, yo llegué a leer a Vygotsky y me fasciné con Vygotsky a partir de Matthew Lipman. Y hay un texto de Matthew Lipman que a mí me gusta mucho, que tiene cosas muy bellas, que es el que él escribió para empezar a trabajar en la primaria, que es Elfi. Y Elfi, cuando Matthew Lehman le hablaba a uno de Elfi, le decía una cosa que era muy bonita, decía que la filosofía empieza cuando uno comienza a explorar la relación que existe entre un sujeto y un predicado. Y que los niños, Elfi está construida sobre frases cortas. Sí, Dice, porque el niño que está empezando a leer empieza a explorar el significado relacionando cosas y relacionando elementos. Y entonces, por ejemplo, Elfi se empieza a preguntar si ella es real, porque el otro niño le dice que ella nunca interviene, nunca hace nada, que a lo mejor ella ni existe ni es real. Y entonces ya empieza a preguntarse si ella sí será real, y entonces llega a la conclusión de que ella es real porque ella puede pensar. Y la prueba de que puede pensar es que se está preguntando. ¿Cierto? claro. Eso es puesto es algo muy semejante a las meditaciones de Descartes, en cierto modo, pero es simplemente la exploración de relaciones muy básicas que están en el lenguaje. Y entonces, el niño que se acostumbra a explorar esas relaciones, se está planteando problemas filosóficos, porque los problemas filosóficos surgen de relaciones tan elementales que se pueden ver en una frase. Yo una vez, en una época, trabajé el descubrimiento de Harry con los niños de un colegio en Bogotá. Y hacía un experimento que me encantaba, era que un día, por ejemplo, a veces llegaba a clase y les ponía una frase en el tablero y les decía, háganme 10 deducciones de eso. Y me hacían 15. Además era interesante porque le daba lógica a estos niños de colegio y luego me iba para la Javeriana y le daba lógica a los estudiantes de filosofía. Y 2 o 3 veces hice el experimento de ponerles los mismos ejercicios a unos y a otros, y eran muchísimo más interesantes Los de los niños. los de los niños.
Yo a los de otros les decía, háganme 10 deducciones de esta proposición. Y los tipos sí cogían y aplicaban las reglas y ya se sabían y sacaban. No, los niños eran mucho más intuitivos y entonces descubrían otras relaciones. El, el, el pensamiento se construye en la exploración de relaciones que ya están presentes en el lenguaje ordinario. ¿No? Entonces yo creo que sí, la era, digamos, de la adquisición del lenguaje, de todo ese momento en que los niños se formulan tantas preguntas, es filosóficamente muy rica. Lo que pasa es que no es fácil de manejar, No, porque nosotros estamos muy alejados de la mente de los niños. sí. A veces la mente de los niños va por un lado y la de los adultos va por otro, y no se encuentran. Uno cree que que los niños y los estudiantes aprenden lo que uno les enseña, no. No, Cada uno aprende lo que le da la gana, lo aprenden que lo le que interesa, quieren. lo que relaciona. ¿Mm? Y termina una clase teniendo 30 o 40 versiones distintas dependiendo de quién lo escuche a uno, ¿no? Claro, 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 por supuesto. Mm. Bueno, yo quisiera invitar a la conversación a la profesora Sandra. Aquí nos vamos sumando todos a la conversación. Sandra, a partir de todo lo que hemos hablado con Diego, bueno, no sé, también que tengas comentarios para él y a partir de ahí pues empezamos todos a nuevamente a hablar de este filosofar con niños, aunque Diego ya nos señaló que no se trata de un asunto de justificación, sino de incluso revisar el por qué no podemos trabajar con los niños, de dónde sale nuestro prejuicio. Muy buenas tardes para todos. Gracias al profe Diego por la intervención y a ti por la mediación que estás haciendo. Bueno, yo pienso que hay grandes prejuicios. Parte de lo que sucede tiene que ver con nuestra formación, ¿cierto? Y con algunas ideas que provienen de Piaget, ¿cierto? Que dice que los niños no pueden tener operaciones lógicas. Entonces, es a partir de los 10, 11 años que empieza a tener, pues a darse esa posibilidad de tener un acercamiento formal a la filosofía. Lo primero que hay que comprender desde la perspectiva de Lippmann es que el término niños no puede ser tomado desde lo literal, ¿cierto? Porque él se va también a la misma filosofía kantiana y dice que niño es aquel que aún no ha alcanzado su autonomía moral, y creo que muchos adultos estamos en ese proceso, ¿cierto? Y es un proceso inacabado. Y creo que como maestros, y ya lo decía Freire, nuestra labor más allá de generar una instrucción es educarnos, porque es que la educación desde Freire implica que todos de alguna manera nos resignifiquemos y estemos en ese proceso de acercamiento al mundo, de lectura del mundo en un entorno comunitario, ¿cierto? Porque nadie, desde Freire, nadie educa a nadie, todos nos estamos educando. Entonces, lo primero es que hay que reevaluar un poquito esa idea de cuál es el sentido mismo de la filosofía y cuál es su objetivo central, ¿cierto? Si es el presentar digamos, un sistema de pensamiento estructurado que incluso cuando uno se acerca a los textos de los mismos estudiantes de filosofía, se da cuenta de los grandes vacíos. El profe Diego ya lo decía, a veces los textos de los jovencitos, de los niños, son más estructurados que los mismos estudiantes de filosofía, que piensan que la filosofía es simplemente tener una colección de citas, ¿cierto? Recordemos que el objetivo de la educación para Kant justamente era incentivar el ejercicio del filosofar, el ejercicio del pensar. Y en el caso de la educación colombiana, creo que hay oportunidades muy interesantes para incentivar el ejercicio del pensar, no solamente desde el área de filosofía, sino desde el área de ética, ¿cierto? Porque se presenta la dificultad de que filosofía se trabaja solamente en educación media, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hacer en un escenario como el contexto colombiano, donde la filosofía se restringe a grados superiores, justamente por esa idea de que los niños, de pronto, en su pensamiento preteórico, no pueden alcanzar esa categoría del filosofar, ¿cierto? Entonces, incluso una alternativa muy interesante, y creo que, por ejemplo, el profe Diego ha hecho un trabajo editorial muy bonito con los textos de competencia ciudadana, ¿cierto? Porque es que Sí. es pensar
la ética desde otro enfoque. Es que la ética es una de las líneas importantes de la filosofía. Y es dar la posibilidad también a los niños y a los jóvenes, porque inicialmente pues Lippmann empieza a escribir unos textos de transición que obviamente nunca van a reemplazar pues los textos de filosofía, se van a convertir pues como en unas herramientas importantes para mostrar que la filosofía está presente en la vida cotidiana, así como nos decía el profe Diego Antonio, ¿cierto? Que hay unos problemas de la filosofía que están insertos en la cotidianidad y lo que nos ayudan estas narraciones, los textos de Lippmann, los textos del profe Pineda, y hay una cantidad de textos que se han ido elaborando que permiten o que nos sirven como elementos iniciales para mostrarle a los chicos que la filosofía no está alejada, pues, como de las conversaciones cotidianas, ¿cierto? Pienso que hay como varios prejuicios. El primero es que tenemos una idea muy lejana de lo que es filosofía para niños o con niños, porque ya sabemos, pues, que hay unas diferencias sutiles. Y porque no nos hemos acercado a los referentes teóricos. Yo creo que una de las necesidades importantes que tenemos los maestros siempre es continuar formándonos, continuar leyendo. De hecho, cuando uno sale de la universidad, ese es el reto grande de seguirse actualizando, de seguir buscando alternativas para que se desarrolle en el aula un aprendizaje significativo. A mí me llamó mucho la atención la pregunta de ser legítimo o no una propuesta educativa. No sé si la chica que hizo la pregunta ha estado en el aula, pues ha estado en contacto con estudiantes. Yo quisiera saber, porque es que de hecho cuando uno es profe, yo llevo 15 años en educación pública y también en la universidad, y también he tenido esos contrastes que ha tenido el profe Diego, ¿sí? De encontrarme con una realidad educativa donde hemos tenido que innovar, transformar, incluso aquí hay pues varias compañeras, Jenny y Kelly, incluso tú, Diana, que estás en escenario rural, que conduce a que uno se esté transformando, renovando, adaptándose a las circunstancias, haciendo una lectura de la población, y en esa línea, pues entonces uno va buscando también estrategias que sean significativas y que permitan que la filosofía realmente se trabaje desde una mirada significativa, ¿cierto? Entonces, sí, claro, en ese orden de ideas, pues aparecen muchas perspectivas, entre estas la filosofía para niños, que parte del ejercicio de la pregunta, ¿cierto? Porque más allá de generar instrucciones o un corpus académico específico, lo que buscamos o lo que se busca en el aula es generar, digamos, el ejercicio de la pregunta y permitir esa articulación con la tradición filosófica, ¿cierto? Entonces, si bien filosofía para niños nace inicialmente a partir del currículo que plantea Lippmann, hay muchas líneas que se han ido definiendo, y que creo que eso es lo bonito de la práctica de la filosofía, ¿cierto? Porque digamos que los textos de transición, por ejemplo, como las novelas del profe, han servido como herramientas, pero no siempre pues contamos con esas herramientas. Y hemos encontrado trabajos muy interesantes, por ejemplo, como Filosofía 318, que trabaja desde el arte, desde la música, desde la pintura, y lo que buscan es justamente incentivar el ejercicio reflexivo, articulándolo también con la tradición filosófica, ¿cierto? ¿Qué retos trae? Pues primero, desligarnos un poquito de esa planeación convencional que encontramos en ciertas propuestas editoriales, porque yo también he estado al tanto del trabajo de algunos estudiantes, y cuando dicen, bueno, vamos a enseñar filosofía, se quedan paralizados, ¿cierto? Entonces, sí, terminan enseñando historia de la filosofía, sí, ¿cierto? Y de hecho, cuando uno va a textos importantes para nuestro ejercicio docente,
como son las orientaciones pedagógicas de filosofía, el documento 14, los lineamientos curriculares de ética, las cátedras diversas que se ponen en Colombia, Cátedra de la Paz, Competencia Ciudadana, Emprendimiento. Además, cuando, por ejemplo, usted no le alcanzan las horas y es profe de ciencias sociales, hasta de educación física, ¿cierto? Porque ha sucedido, aunque no somos los más atléticos, pero igual, Uno hace eso suele suceder, esa es la realidad. ¿Cómo? Uno hace el intento. ¿Cómo? Esa es la realidad, uno se proyecta como profe de filosofía, pero cuando va al aula, entonces le dicen, bueno, presénteme un plan de área de filosofía, entonces se genera el bloqueo y lo que terminamos haciendo es una práctica convencional de la filosofía, ¿cierto? Además porque, insisto, hay un desconocimiento también de los referentes legales, que si bien no son perfectos, tienen muchas dificultades porque es una educación centrada en competencias, sí nos ofrece oportunidades de educar desde la pregunta, ¿cierto? De incentivar el asombro en la escuela. Además, porque se habla de la importancia de, más allá de generar conocimientos bancarios en términos de Freire, ¿cierto? Es incentivar el ejercicio de la pregunta. Y de hecho, dentro del proyecto que se plantea, aparecen ámbitos de la filosofía y preguntas problematizadoras. Entonces uno termina inquieto sobre, bueno, y entonces, ¿por qué volvemos a lo mismo? Yo pienso que más allá de la dificultad de los niños de hacerse preguntas significativas, el problema somos nosotros, los maestros, ¿cierto? Que salimos un poquito cuadriculados con nuestra formación, que nos encanta muchas veces alardear con los textos que hemos leído en francés, en alemán, la etimología griega, ¿cierto? Que entonces el primer día descresta al estudiante, pero ya el segundo, el muchacho se está preguntando, venga, ¿qué está diciendo el profe? Pues alguien me traduce lo que está diciendo el profe, porque no se entiende. Y muchas veces no conectamos, digamos, el ejercicio que se va a plantear en el aula, incluso las mismas preguntas que se hacen con la realidad del estudiante, ¿cierto? Entonces, creo que también es necesario que nos volvamos sobre el contexto educativo, seamos sensibles al contexto, porque de hecho, pues Matthew Lipman siempre nos está haciendo un llamado a comprender al otro, a comprender el mundo del niño, el mundo del adolescente, a ser sensible al contexto, y él también incentivar o estimular un aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo solo es posible cuando nosotros realmente somos conscientes de la importancia de esa transposición didáctica, ¿cierto? Ya el profe Diego y Diana estaban hablando de esa tradición sociocultural de Vygotsky, de Brunner, que dice que más allá de esos procesos biológicos o madurativos que van a definir ciertos aprendizajes, hay que reconocer que la mediación y que el lenguaje se convierten en instrumentos muy importantes de desarrollo de un pensamiento de orden superior, que en última instancia es uno de los objetivos centrales de Filosofía para Niños, ¿cierto? ¿Qué pretende Filosofía para Niños? Un pensamiento de orden superior que implica el pensar de forma crítica, reflexiva, creativa y cuidadosa, ¿cierto? El pensar de forma crítica, según Lipman, es pensar con criterios, ¿cierto? Y ya el profe lo planteaba, cómo desde la infancia nosotros empezamos a tener experiencias preteóricas que a partir de una adecuada articulación y orientación puede conducirnos como a, más allá de cerrarlo y sesgarlo, como por ejemplo nos contaba Diana, preguntas complejas como qué es el mundo, niños que se preguntan si están durmiendo o están soñando, ¿cierto? Sí, incluso quienes hemos tenido niños, yo también tengo una niña de 5 años y medio, constantemente me estoy enfrentando a la pregunta infantil que es muy difícil de responder. ¿Por qué? Porque implica que usted
de alguna manera use un lenguaje sencillo, no caer pues como en la trivialización, pero sí es muy importante que sea comprendido por el niño. Entonces, implica que yo de alguna manera me ponga en su estatus, y a veces los adultos no queremos eso, ¿cierto? Preferimos dar unas respuestas cerradas que hacen que esa capacidad de asombro se pierda, ¿cierto? Por eso la comunidad de indagación es tan interesante, porque entonces el maestro de alguna manera pierde protagonismo. O sea, es como dice Lippmann, es el artista, es el que va entretejiendo desde el ejercicio de la pregunta y el que va ayudando al estudiante en conjunto con la comunidad a ir construyendo conocimiento, ¿cierto? Además, porque, como les decía, pues filosofía para niños tiene unos objetivos maravillosos, y por eso me inquietaba la pregunta de la legitimidad o no, ¿cierto? Porque, ¿cuál es el objetivo de la filosofía? O sea, ¿yo para qué enseño filosofía en la escuela? ¿Cierto? En primer lugar, tengo que determinar si lo que quiero es que hagan una lectura de textos filosóficos y qué tipo de herramientas estoy dando. Y a veces se vuelve un asunto instrumental que se centra simplemente en la resolución de preguntas tipo prueba saber, ¿cierto? Sí. Y esas preguntas incluso tienden a desaparecer porque ya están, por ejemplo, en el caso de filosofía, están articuladas con la lectura crítica. Entonces, bueno, ¿cuál es el sentido del ejercicio filosófico en el aula? Por eso, entonces, a partir como de las diferentes herramientas que uno puede identificar dentro de la propuesta que hace Lippmann, el profe Pineda y muchos autores, que eso pues además ha ido creciendo muchísimo, es justamente brindar herramientas para que el estudiante, el niño, el adolescente, el adulto, porque de hecho hay propuestas, el año pasado que estuvimos en el ICPIC, vimos propuestas muy interesantes de llevar a la filosofía a otro tipo de espacios, como es, por ejemplo, la propuesta que están dirigiendo ustedes de Ágora, ¿cierto? Filosofía para todos, ¿cierto? Entonces se está haciendo en el mundo empresarial, se está haciendo con los ancianos, a través de las prácticas filosóficas, pero lo interesante es que ¿por qué no enseñar filosofía desde esta perspectiva? Pues yo creo que hay muchas pérdidas. Entre eso, las habilidades que se pueden desarrollar sin que sean instrumentales, porque es que usted no llega a decir, bueno, hoy vamos a hablar de las propiedades de la lógica formal, sino que desde la narración, desde el ejercicio de la argumentación, desde el ejercicio de la escritura, desde el diálogo, los chicos van comprendiendo que hay unas formas de razonamiento que están mejor estructuradas, que hay unas consecuencias éticas, que hay unas consecuencias políticas que devienen de esas posturas que nacen de ese ejercicio dialógico, y que eso no se alcanza en realidad cuando simplemente yo presento una historia tradicional de la filosofía, ¿cierto? De hecho, cuando se hace un ejercicio convencional de la filosofía y no hay un ejercicio de conceptualización que se da al interior de la comunidad de indagación, por ejemplo, el texto de Anne Margaret Sharp me encanta, ¿cierto? La dinámica de la comunidad de indagación, y muestra cómo es importante no solamente ocuparse de los contenidos, sino de los procedimientos, ¿cierto? Y cómo el cuidado en el razonamiento, en el juicio, en la elaboración de un ejemplo, de un contraejemplo, el análisis de una consecuencia, permite que los niños poco a poco vayan integrando esas herramientas dialógicas en sus decisiones de vida, ¿cierto? Y en algún momento, yo creo que es de las cosas más maravillosas que uno se puede encontrar, es fuera del aula, ¿cierto? En la toma de decisiones, que ellos están aplicando los razonamientos o la estructura del razonamiento que quizás se aplicó en el aula, ¿cierto? Además, porque como no es instruccional, ¿cierto? Porque ellos ahí no se les va a decir, bueno, es que esta es la definición de verdad, de belleza, etcétera, ¿cierto? De los diferentes problemas que se abordan en la filosofía, ellos sí comprenden que hay unas formas que están mejor estructuradas que otras y que tienen unas consecuencias
que no solamente son determinantes en su vida, sino en la vida de los demás, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, creo que vale la pena enseñar filosofía en el aula desde edades cortas hasta otro tipo de escenarios, por la capacidad de fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo que toma de John Dewey, ¿cierto? Aquel que evalúa los pros y los contras del pensamiento, el pensamiento creativo que es multilógico, que nos da la posibilidad de evaluar diferentes alternativas, ¿cierto? Eso es algo, por ejemplo, que no se da desde una educación tradicional de la filosofía, donde simplemente se hace una reconstrucción de la historia de la filosofía, ¿cierto? Y hay una parte que me encanta de filosofía para niños, y es que se ocupa de las emociones. Y de hecho creo que es una oportunidad muy interesante para la primera infancia, ¿cierto? Porque pocas veces, incluso desde la clase de ética, nos han enseñado a conocernos realmente sin el prejuicio, porque siempre se han definido que hay unas emociones buenas, que hay unas emociones malas, que hay unas respuestas adecuadas y otras no. En filosofía para niños, a través del pensamiento cuidadoso, lo que se espera es justamente ayudar al sujeto a conocerse y a mirar qué tipo de respuestas se tienen, porque incluso uno mismo ve, ¿cierto? En el colegio, los niños que tienen mejores notas no siempre son los que toman mejores decisiones en su vida. Entonces, sacan un 9.5 y se les acaba el mundo, ¿cierto? Entran a la universidad y eran los estudiantes perfectos, pero se van a encontrar con un rigor académico diferente y se quieren morir. Incluso temas familiares, temas sociales, temas afectivos, no saben resolverlo. Entonces, pueden que hagan razonamientos muy buenos, pero a la hora de hacer ese contraste con las emociones, ellas son las que ganan. Entonces, digamos, esa orquestación me parece muy interesante y creo que vale la pena arriesgarse, ¿cierto? Que eso es un proceso difícil, que requiere tiempo, que requiere que seamos, digamos, muy estratégicos, que seamos comprometidos, porque no es suficiente con leerse los manuales, con encontrarnos con proyectos editoriales que ya nos tienen la planeación, que nos tienen los talleres, que nos tienen los indicadores de logro. Pues digamos que todos hemos pasado en esa primera fase del inicio, cuando salimos de la universidad con ese asunto, ¿cierto? De decir, no, es que yo necesito el libro de texto para guiar mi práctica académica. Y es ahí donde se determina toda esa planeación, ¿cierto? Toda esa planeación pedagógica. Pero yo creo que la invitación es a volver a la filosofía misma, a mirar, por ejemplo, qué están diciendo los filósofos de los temas que les interesan a los estudiantes, porque a veces presentamos cosas o incluso no sabemos concatenar la realidad del sujeto con los mismos problemas de la filosofía. Es que yo creo que la filosofía es un océano tan grande que implica que todo el tiempo estemos leyendo, yendo no solamente a los comentaristas o a las redes sociales o a los memes o la información corta que nos plantean, sino que exige que como maestros también nos estemos formando, ¿cierto? Que hay ahorita un reto muy grande frente a la filosofía y el mundo digital, ¿cierto? Estamos en una época de pandemia, donde hemos tenido que transformarnos, donde es un poco más difícil generar comunidades de indagación, pero yo creo que la posibilidad existe y que hay una herramienta que pienso que está en proceso de exploración, ¿cierto? Porque a veces los filósofos somos un poquito tradicionales en las estrategias didácticas y es la gamificación en el aula, ¿cierto? ¿Saben qué es la gamificación? La gamificación, claro, los juegos de video, pues el uso de juegos de video en las aulas. Claro, entonces miren, por ejemplo, hay una cantidad de aplicaciones que son muy chéveres, que permite, por ejemplo, plantear preguntas, ¿cierto? Entonces, sabemos que no es el momento simplemente para mandar el PDF y bueno, hagamos un seminario alemán
por este medio, porque esto no va a ser posible, ¿cierto? Tenemos que irnos renovando, acercándonos un poquito también al mundo digital para mirar también cómo vamos fortaleciendo y afianzando esa posibilidad de que el chico se siga preguntando. Sí. Bueno, yo quisiera pues, Sandra, muchas gracias. Hay muchas ideas, pero quisiera formularles a los dos unas preguntas que nos han llegado a través del chat y las voy a agrupar, sí, porque aparecieron en momentos distintos, pero creo que tienen temáticas semejantes. Valentina, no, perdón, Clara Restrepo nos dice, entonces filosofía para niños es acoplar las teorías filosóficas a la comprensión de los niños. Esa es una, ¿cierto? Es como el lugar en términos curriculares de filosofía para niños. Y Valentina Chacón plantea la siguiente pregunta. Entonces, ¿podría pensarse la filosofía para niños como una práctica más que como un contenido teórico dentro del currículum? Entonces, le repito la primera. La primera nos dice, la filosofía para niños es acoplar las teorías filosóficas a la comprensión de los niños. Y la otra nos dice, entonces sería más una práctica que un contenido. O sea, están como los dos espectros de la pregunta. El micrófono, Diego. Este mundo digital. Ya, Ya, es que a veces uno hace ruidos y te incomodan por todas tranquilo. partes. A ver, empecemos por lo primero. No, exactamente filosofía para niños no es eso. No es adaptar la filosofía para que los niños la entiendan. Esa me parece que esa es la peor visión posible, es decir, porque es como si filosofía para niños fuera filosofía en cómics, y ciertamente no se trata de... Primero porque la filosofía no es un paquete ya hecho, la filosofía no es un paquete de contenidos. Identificar la filosofía con lo que dijeron Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Marx o Nietzsche, ese me parece que es un primer error fatal, creer que la filosofía es lo que dijeron los filósofos. No, la filosofía surge de la actividad del ser humano por encontrar sentido en lo que hace. Estos grandes filósofos escribieron cosas geniales que nos ayudan mucho en ese proceso de búsqueda de sentido, pero hacer filosofía no es leer a Kant, a Hegel, a Aristóteles, con todo lo que a mí me guste. Es hacer filosofía, es preguntarse por el sentido de todo lo que nos ocurre. Es finalmente hacerse preguntas por el sentido. Entonces, no es adaptarlo, yo diría que es exactamente al contrario. Cuando me preguntan qué es filosofía para niños, después de muchos años, la mejor respuesta que yo he encontrado para mí es esta. Hacer filosofía para niños es plantearse los problemas filosóficos metidos en la mente de un niño, metidos en la mente de un niño, preguntándose las cosas como se las preguntaría un niño. Y voy a poner un ejemplo concreto. Seguramente algunos han leído mi cuento del miedo es para los valientes. Sí, claro. El cuento del miedo es para los valientes, yo lo escribí en 1996, en diciembre de 1996. Habían ocurrido dos cosas muy particulares. Yo había estudiado con sumo detalle todo el examen que hace Aristóteles de la valentía en la Ética Nicómaco. Toda la descripción que hace Aristóteles de la valentía como ese esfuerzo por actuar incluso con miedo y por no dejarnos llevar por el miedo y demás. Yo cuando leo filosofía soy muy cuidadoso, leía el texto original, miraba las palabras en griego, revisaba cada cosa, examinaba toda la argumentación, tomaba notas de todo, etc. Al final de 1996, en noviembre de 1996, se consumó el más grande miedo de toda mi infancia. Se murió mi papá. Ese fue el miedo más grande que yo tuve toda la vida. Se murió mi papá. Finalmente, cuando se murió mi papá, yo ya era adulto y ya no. Pero ese fue el miedo que me acompañó toda la vida. Y el miedo se consumó. Después de estudiar Aristóteles, yo dije, ¿y esto cómo lo podría pensar un niño? Entonces yo me situé en el momento en que yo entro a la clínica Palermo en Bogotá. Yo estaba en Medellín, me tuve que venir de urgencia y cuando llegué a la clínica Palermo, me dijeron, mi hermano menor me dijo, ya no hay nada que hacer, mi papá se muere esta tarde.
en eso entonces sentí que se consumaba el miedo. Entonces, eso lo pensé y creé un personaje que era un niño, Santi. Santi era un niño que eh, se encontraba ante el miedo de que su mamá acababa de entrar a una sala de cirugía de urgencia. Y él se ponía a llorar y entonces el hermano mayor le decía, no llore, que es que son las niñas las que lloran. Entonces empezaba toda la discusión sobre qué es ser valiente. Cuando finalmente la mamá lo operan y sale bien la operación, entonces él le pregunta al papá qué es ser valiente. Y entonces cuando le pregunta al papá qué es ser valiente, el papá le dice que ser valiente es hacer lo que uno sabe que tiene que hacer, a pesar del miedo que tenga. Entonces usted va a preguntarse, pero entonces el valiente actúa con miedo. Claro, el valiente actúa con miedo. Entonces ser valiente no es no tener miedo, no, no, ser valiente es hacer lo que uno tiene que hacer a pesar del miedo que tenga, ¿cierto? Entonces Santi empieza a preguntarse si está bien tener miedo, que a lo mejor el miedo es como una señal que uno tiene en el cuerpo de que algo malo puede pasarle. Eso a mí me lo enseñó el personaje. Cuando uno escribe un cuento, los personajes toman vida y los personajes le enseñan. Yo eso nunca lo había pensado, a mí eso me lo enseñó Santi. El niño de ese cuento me lo enseñó. Después yo me encontré con que resulta que la definición que da Platón del mal es muy bella, del miedo. El miedo es la expectativa de un mal posible. Sí. Entonces, estamos hablando de filosofía y de qué significa la valentía como virtud, el miedo como emoción, eh, qué sentido tiene actuar con miedo, por miedo, etcétera. Esas son preguntas éticas, son preguntas sobre filosofía de las emociones, son preguntas incluso epistemológicas, porque uno se tiene que preguntar cómo es que uno sabe que tiene miedo, ¿cierto? Esas son preguntas filosóficas de fondo, pero esas las hace uno desde su condición de niño. Es meterse en la mente de un niño para ser filósofo, intentar razonar como razonan ellos. Eso es hacer filosofía. Entonces no es adaptar la filosofía a las mentes de los niños, es al contrario, elevar la mente infantil hasta el plano máximo de la reflexión. Claro que sí. Porque se trata, yo me acuerdo que Matt Luhmann le decía a uno, ¿usted cómo quiere que se comporte un niño? Trátelo así. Ordinariamente los niños se vuelven tontos es porque los tratan como tontos. Trátelos como seres inteligentes y verá el resultado. Y el resultado es que cuando usted trata a un niño como un ser inteligente, se hace preguntas maravillosas, hace razonamientos magníficos, se le ocurren hipótesis asombrosas, tiene una capacidad para admirarse, para hacer filosofía que es inmenso. Entonces, filosofía para niños tampoco es simplemente una metodología. Porque esa es la otra cosa. Dice, es que a mí lo que me interesa de filosofía para niños es la comunidad de indagación, como si eso fuera una metodología separable de las preguntas, de los contenidos. No, yo creo que nada le ha hecho más mal a filosofía para niños que la idea de que la comunidad de indagación es una metodología. Eso no es una metodología, eso es un modo de trabajo. Y la noción tiene un fondo muy importante. Esa no es una noción cualquiera, es una noción muy elaborada en el pragmatismo de Peirce. Y tiene un fondo filosófico muy importante y no es simplemente una metodología, es decir, una serie de pasos para hacer cosas. Todo eso degrada un programa. Un programa se degrada cuando se vuelve una metodología, es decir, un poco de pasos y pierde su sustancia filosófica. Entonces yo creo que no se puede separar el contenido del método. Es que la filosofía se hace en la conversación, en el diálogo, en el confrontar perspectivas, en el hacernos preguntas, en el revisar el modo como razonamos, ¿cierto? En que examinemos el lenguaje que usamos, en que intentemos identificar los supuestos de lo que decimos, de lo que pensamos, de, de ciertas formas de actuar, que pensemos, que tengamos capacidad imaginativa para imaginarnos las consecuencias de actuar de una forma, de pensar de una forma. Todo eso es el ejercicio filosófico. Y no es simplemente leer un cuento y hacer preguntas y luego hacer ejercicios, porque a veces se reduce a eso También, desafortunadamente. sí. Gracias, Diego. Sandra, tus consideraciones sobre estas dos preguntas con esos dos polos, ¿no? O adaptación de contenidos o práctica.
Bueno, yo estoy de acuerdo con el profe Diego, no puede ser una adaptación de contenidos porque de hecho terminan dándose unas prácticas bastante triviales, ¿cierto? Incluso se han dado experiencias muy penosas, ¿cierto? Que han hecho que se pierda un poco la seriedad de la propuesta, de disfrazar a los niños, no, realmente los niños no son pequeños adultos, lo que hace Matthew Lipman y Anne-Margaret Sharp y muchos autores que han trabajado en esta línea es proponernos justamente que tenemos que incentivar el ejercicio de la pregunta, ¿cierto? Porque hay una base importante que es una base socrática, en tanto la filosofía se asume como un modo de vida, ¿cierto? Y no solamente en el aula, se incentiva el ejercicio de la pregunta, ¿cierto? Desde que usted está en su casa con el niño, con el sobrino, con el adolescente que está en esa inquietud continua de conocerse, usted de alguna manera también está invitándolo a revisar qué está sucediendo, ¿cierto? Efectivamente, el profe Diego dice una cosa que es muy problemática y que se ha dado muchas veces en Colombia, y es que la gente piensa que filosofía para niños es solamente la aplicación del currículo, entonces se vuelven muy dogmáticos con los textos, con los manuales y lo replican irreflexivamente, ¿cierto? Por eso yo les decía que la didáctica de la filosofía es muy rica justamente por eso, porque implica que todo el tiempo estemos revisando cuáles son las necesidades en términos de formación que tienen nuestros estudiantes y que tenemos nosotros como maestros también, porque nosotros también estamos en ese proceso de formación continua, ¿cierto? Si bien entonces hay una base central que es la comunidad de indagación, Anne-Margaret Sharp nos dice en el texto de La Otra Educación que la indagación se da en muchos niveles, ¿cierto? Hay una parte que es de contenidos, otra de procedimientos y otra que es un proceso metacognitivo, ¿cierto? Entonces no podemos decir que simplemente se van a aplicar una serie como de indicaciones o instrucciones para que el ejercicio dialógico sea efectivo, ¿cierto? Porque se vuelve algo instrumental. Es decir, una práctica dialógica que no tenga un contenido, en este caso, por ejemplo, es muy importante, y yo siempre he visto la falencia en muchos docentes que se forman de pronto en algún programa, en un curso corto de filosofía para niños, incluso no tienen ni formación filosófica, y cogen las novelas, cogen los manuales de Lippmann, replican las ideas como se hace con otro tipo de manual y se pierde en realidad el sentido o el objetivo filosófico, ¿cierto? Porque de todos modos el tener las bases de la filosofía permite hacer esos tránsitos y hacer esos puentes que de alguna manera estimulan a los chicos como a buscar más allá, ¿cierto? Porque entonces uno dice, vea, es que este problema de la democracia, este problema de la felicidad no ha sido pensado únicamente por ustedes, ¿cierto? De forma aislada, sino que hay otros pensadores que han intentado resolver la pregunta de esta manera, ¿cierto? Ahora, uno tiene que saber en qué momento se plantea ese tipo de intervenciones, porque, por ejemplo, yo he visto colegios aquí, alguna vez me estuvieron mostrando la tarea de una niña de primero y le estaban poniendo a leer el mito de la caverna de Platón. Pues entonces uno dice, Dios mío, pues qué cosa tan brava. Y a veces, o sea, a veces nosotros como maestros, insisto, somos los que generamos esa apatía y ese bloqueo con la filosofía, ¿cierto? Obviamente habrán chicos que sí tengan habilidades específicas para irlos acercando a textos filosóficos y uno lo va haciendo de manera paulatina, ¿cierto? A partir de textos cortos, textos sencillos. Eso depende también como de las habilidades que ellos vayan mostrando, pero lo que ha hecho Lippmann, lo que ha hecho el profe Pineda es mostrar que de alguna manera la filosofía, los problemas de la filosofía están insertos en la vida cotidiana, ¿cierto? No van a reemplazar nunca los textos de la tradición filosófica, pero me parece que son herramientas importantes
para mostrar que el discurso filosófico es un discurso vigente, ¿cierto? Y a partir de ahí, entonces, puede generarse muchos procesos de indagación. De hecho, hay momentos en los cuales, por ejemplo, en la educación pública, es un poquito difícil hacer esos ejercicios de comunidad de indagación tan grandes, ¿cierto? Porque es que cuando uno tiene 40, 50, yo he tenido hasta grupos de 60 estudiantes en grado sexto, ¿cierto? Pero a pesar de que no se puede hacer de manera directa, sí hay unas propuestas, digamos, de movilización de la pregunta que permiten como resignificar el área del conocimiento, porque la idea es que no solamente se dé desde la filosofía, sino desde el área que usted esté pues como trabajando. Es como motivar también esa actividad del pensar desde la línea que usted esté. Sandra, muchas gracias. Y yo creo que para darle paso a otra conversadora, que sería Kelly, es importante señalar algo, y es que desde lo que el mismo Lippmann nos cuenta y el profesor Pineda, y bueno, tú también en esta intervención, Filosofía para Niños no es una didáctica, es un programa, ¿sí? Y como programa tiene un ámbito donde hay discusiones de orden conceptual sobre cómo se va a entender la filosofía. También tiene unos componentes de orden didáctico, sí, ya encontramos pues toda la planeación, los materiales, unas metas de formación, unas formas de trabajo, y también hay unos elementos que funcionan ya a nivel curricular. Entonces es un programa, ¿sí? Bueno, también pensando en eso, pues Kelly Johanna, que es quien va a intervenir ahora también en la conversación, desarrolló una propuesta en su práctica, y ella es egresada del programa de licenciatura en filosofía, como lo mencionó la profesora Lilia al iniciar este diálogo. Ella desarrolló en su práctica profesional una propuesta de filosofía para niños. Sabemos que en el caso de Colombia, pues el diseño curricular a veces es muy fuerte, inflexible en ciertos contextos, pero como señalaba Sandra hace un momento, uno puede hacer comunidad de indagación desde diversos enfoques y teniendo en cuenta también las condiciones del contexto. Entonces yo invito a Kelly a que nos cuente su experiencia y a que abramos pues el diálogo ya a esta vivencia directa de qué fue trabajar con FPN. Kelly. Bueno, buenas tardes para todos. Yo quiero empezar dándole las gracias a la profesora Diana Melissa por invitarme a participar de la conversación, porque considero que estos espacios son muy importantes y son también muy necesarios para mostrar que la enseñanza de la filosofía no es únicamente teórica. Siempre durante la realización de mi pregrado me vi precisamente como en ciertas dificultades por esto, porque no tenía muy claro cómo explicar que la enseñanza de la filosofía va más allá de ese discurso filosófico. Siempre que decía que era estudiante de licenciatura en filosofía y que iba a ser docente de filosofía, me preguntaban lo mismo: bueno, la filosofía, ¿cómo se enseña? ¿O usted va a enseñar biografías o conceptos de autores? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Entonces, quise buscar una manera adecuada de darle respuestas a estas inquietudes, y fue cuando me acerqué al programa de filosofía para niños. Mediante este programa fue que yo pude darle una relación más directa a la enseñanza y a la filosofía, y no porque sea en la infancia en la que más fácil se aprendan los conceptos filosóficos, porque como lo estamos diciendo, no se trata de eso. Más bien porque en las actitudes del niño, en la duda, en el asombro, en lo que ustedes mencionaban en la pregunta, veo el reflejo de un modo de vida filosófico. A mí me parece que a eso es a lo que apunta filosofía para niños, a tener un modo de vida en el cual se pueda cultivar ese pensamiento crítico que es tan importante para la vida adulta. Entonces, el cultivo de esos hábitos me parece que se da a través de la filosofía. Es la filosofía, pienso yo, la que nos permite crear con el niño esos espacios en los que él se sienta seguro preguntando, en los que sienta la tranquilidad de hacerlo. Y esto lo vi yo mucho más necesario gracias a las preguntas de mi hermana. Yo tengo una hermana que tiene 6 años, y cuando ella se acercaba a mí con esas preguntas, fue que yo vi que era muy necesario crear esos espacios con ella. Primero,
lo que estoy diciendo, que le permitieran a ella expresarse con tranquilidad y que me permitieran a mí comprenderla a ella. En realidad, eso era lo que pasaba cada que ella se acercaba con una pregunta. Yo no la estaba comprendiendo y sin saberlo, muchas veces le di unas respuestas muy cortas o que tal vez no satisfacían esas inquietudes. Entonces, esto cambia en el momento en que ella se acerca y me pregunta a mí por la muerte. O sea, cuando ella me pregunta eso, me quedé verdaderamente asustada porque ni siquiera yo sé cómo responderme qué es la muerte. Entonces, eh, ahí me vi en la necesidad de también yo indagar por el origen de esa duda, ella por qué me está preguntando acerca de eso. Y ella me dice que en realidad alguien le dijo que todos nos íbamos a morir, que el papá y la mamá se iban a morir, y me expresaba que sentía un gran temor de quedarse sola, que si la mamá y el papá se morían, ella con quién se iba a quedar. Entonces, mediante ese diálogo con ella, fue que yo descubrí que en realidad debía empezar por hablar con ella sobre los miedos, por ejemplo, sobre la soledad, antes que hablar de la muerte. Y eso era algo que yo recordaba mucho durante una clase con la profesora Diana Melisa, en la que ella nos decía a nosotros que había que centrar más la atención en quién está preguntando que en lo que se está preguntando. Y es porque cada inquietud obedece a la manera en que él interactúa con el mundo. Entonces, eh, señalo yo también acá, por ejemplo, lo que menciona Dot, de entender la filosofía más como una forma de vida, como ese cultivarse a uno mismo, que, que como un cúmulo de conceptos filosóficos. Ya durante pues con mi hermana, ella fue la que me llevó a pensar esto y a ver que era muy necesario empezar a filosofar con niños, como dice la pregunta que da a la conversación. Y ya posteriormente, durante la realización de la práctica, encontré que los adolescentes sentían un gran temor de preguntar, que sentían incluso mucha indiferencia por lo que estaban haciendo, simplemente realizaban sus tareas porque debían hacerlo y ya. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar con ellos, si bien habían ya unos temas establecidos, eh, yo quise hacerlos partícipes preguntándoles la manera en que ellos querían abordar esos temas, preguntándoles cómo querían que trabajáramos en el aula. Y Perdón, hay como, profe, yo creo que tiene abierto el micrófono y está entrando un ruido, qué pena. Sí, Kelly, disculpe. tranquilo. Kelly, sí, continúa. sí, entonces cuando empecé como a incluirlos a ellos, vi que en realidad tenían unas ideas, eh, un montón de ideas de cómo querían ellos trabajar y fue siendo sumamente satisfactorio porque a medida que pasaban las clases, ellos empezaron a relacionar más lo que estábamos viendo en el aula con su entorno, empezaron a llevar más los problemas o las circunstancias que tenían en su cotidianidad al aula. Entonces, pienso yo que el filosofar con niños puede tornarse un poco problemático, sobre todo por el papel del adulto, porque muchas veces como adultos no nos tomamos el trabajo de pensar bien la pregunta que el niño nos hace. Simplemente vamos respondiendo con lo primero que se nos viene a la cabeza y no estamos pensando que esas preguntas también son filosofía, lo que decía al comienzo, que no se trata de un cúmulo de conceptos filosóficos, sino más bien de crear unos hábitos que nos permitan un modo de vida filosófico, que nos permitan crear ese pensamiento crítico que decía al principio es tan importante pues para una vida adulta. Entonces, ya pues para finalizar, yo resalto la importancia de esto y porque en ellos está todavía esa posibilidad de que el filosofar con niños es algo muy posible porque nos permite también a nosotros como docentes preguntarnos también por la manera en que nos estamos relacionando con los niños, en la manera en que nos estamos relacionando con nuestros estudiantes, a reconocer que no es una actividad de transferencia de conceptos, sino que es una conversación, que es una actividad de diálogo. Bueno, Kelly, no, muchísimas gracias pues con la reconstrucción de esta experiencia.
Kelly desarrolló 2 niveles de su práctica en 2 contextos distintos, y el segundo contexto, que fue Coredi, justamente en el oriente antioqueño, donde ella desarrolla esta iniciativa, está anclado también a los trabajos que ella venía desarrollando en Didáctica 2 y en el Seminario de Ética y Filosofía para Niños, donde hicimos una apuesta, especialmente porque la institución le solicitó a ella que intentara hacer que le diera un giro a la planeación en el área de filosofía, que intentara pues como pensar otros modos del cultivo de esa razonabilidad, que fuese más allá de la preparación para las pruebas, saber en el componente de lectura crítica. En virtud de eso, Kelly, yo quisiera pues traer a colación una de las preguntas que nos han formulado en el chat, y es, la propuesta de FPN exige ser dinámica y flexible. Con base en ello, y tu experiencia, y en un país como este, lleno de formatos, currículos, IPI, dice Andrés Avendaño, ¿cómo maromar, incluir en una institución educativa no flexible ni dinámica la propuesta de FPN, o será más viable fuera de la escuela? No, pues yo pienso que es también muy viable fuera de la escuela. Lo que estamos diciendo es que filosofía para niños no es ese trabajo de conceptos, pero la escuela es también un lugar muy adecuado precisamente porque ellos pasan gran cantidad del tiempo ahí. Entonces, lo que decía ahora, si bien tenemos un montón de cosas ya establecidas, habían ya unos temas establecidos, lo que uno puede hacer, y lo decía la profesora Sandra Milena, es mirar cómo ellos pueden relacionar eso que se está viendo en la escuela con su cotidianidad. Yo, por ejemplo, hablando a ver, recuerdo uno de los temas que trabajé yo con los muchachos. Por ejemplo, cuando trabajamos por ejemplo, un tema era la guerra, ¿cierto? Entonces, lo que yo les preguntaba a ellos era, bueno, vemos un video y ustedes me sacan, por ejemplo, ideas de ahí, hacemos un debate, de qué manera quieren trabajar ustedes sobre eso, ¿cierto? Entonces, si bien había ya un tema establecido, la manera en que se estaba trabajando era como ellos querían hacerlo. Y ahí cuando ellos empiezan a sentir tan incluidos, es que empiezan también a darle un significado y un sentido a lo que están haciendo, a lo que están estudiando. Entonces, si bien hay un montón de cosas ya establecidas, yo pienso que sí es posible también que ellos se interesen por esas cosas, que ellos le aprendan a dar un significado a eso. Bueno, y los demás profesores, conversadores, ¿qué opinan frente a esta pregunta? ¿Se podría en un contexto como la escuela colombiana, o tendría que hacerse fuera de la escuela? FP. Profesor Diego, el micrófono. Y Sandra, ¿también vas a intervenir? ¿Sí? ¿Quieres responder a esa pregunta? Sí. Sí, no, yo creo que es que la escuela no tiene que ser perfecta para que se puedan hacer cosas. La escuela es una institución imperfecta, cerrada, autoritaria, como tantas otras. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas allí. No hay que renunciar a los espacios formales. La filosofía no se hace diciendo aquí sí se puede, aquí no se puede. Se hace filosofía en las cárceles, se hace filosofía en los cafés, se hace filosofía en las aulas universitarias. ¿Por qué no se puede hacer en la escuela? Entonces yo creo que no solo en la escuela, sino que haya espacios informales para la filosofía. Hay muchas cosas y hay muchos espacios informales que se están abriendo. La filosofía cada vez está más en las calles, en los cafés, en los museos, en muchas partes distintas. Entonces, no creo que haya que... Lo que sí es importante y lo determinante es que no sea una cosa rígida, es decir, que no sea una cosa oficial. Cuando alguien quiere imponer eso, es un fracaso. Entonces, a veces aparece el rector que dice, encontré la cosa mágica, entonces filosofía para niños en todos los cursos, y entonces aquí todo el mundo se va a volver genio. Carreta, mentira.
Más importante son los maestros que son capaces de escuchar. Lo que dijo ahora Kelly Joana a mí me encantó. Me dijo, mire, yo me metí en esto también porque tengo una hermana de 6 años que me hace preguntas. Y yo voy y en la escuela, claro, es que es un espacio para que el niño muestre su punto de vista, para que muestre su perspectiva de mundo. No es un espacio donde le van a enseñar una doctrina, sino es un lugar en donde él va a pensar, a proponer, a discutir, a equivocarse, a intentar razonar mejor, ¿sí? A entrenarse en formas mejores de pensamiento, a entrenarse en buscar alternativas para la acción. Y ahí la importancia que tiene la formación ética, a entrenarse en buscar estrategias para desarrollar sentido en la experiencia, por ejemplo, experiencias de creación estética, bueno, de todo tipo. Pero yo no creo que haya que renunciar a la escuela. ¿Por qué? Porque entonces la escuela hay que dejársela a los bandidos. No, la escuela no hay que dejársela a las autoridades, hay que dejársela como un espacio simplemente para que los politiqueros allá enseñen sus nefastas doctrinas. No tiene ningún sentido. La escuela es un espacio de lucha democrática, con todos sus defectos. Sí. Pero ¿se la vamos a dejar a Trump, a Uribe y a toda esta gente? Espero que no. Sandra, cuéntanos frente a esa pregunta que es bien polémica también. Y que supongo que te la hacen todo el tiempo también a vos. No, de hecho esa ha sido una discusión grande que siempre hemos tenido con Andrés en clase. Bueno, sí. Sí, y me parece muy pertinente justamente porque una de las cosas que uno se enfrenta cuando sale de la universidad es todo el ejercicio burocrático que plantean las instituciones, ¿cierto? Entonces, de entrada, hay establecidos pues como unos parámetros que van a justificar, digamos, el trabajo ya sea en el área de filosofía o en el área de ética. A veces con filosofía son un poco más restringidos. Sin embargo, yo siempre he visto una oportunidad muy interesante en el área de ética, porque es que ética es de esas áreas abandonadas que se centra casi siempre en la axiología. Y cuando uno va a los lineamientos curriculares, se da cuenta de las oportunidades que tiene en términos de planeación. Se cayó la señal de Sandra, creo. Y en términos para niños, se me cayó la señal. Sí, cuando dijiste planeación, en ese punto se cayó. Si puedes devolverte un poquitito. Sí, a ver, o sea, yo no he sido nunca amiga, pues, como de los nominalismos, pues, y de hecho, poco me ha interesado. Yo he trabajado en 2 instituciones y me inquieta muy poco que aparezca, es que esto es filosofía para niños, pues, porque, como dice el profe Diego, eso es rimbombante en ciertas instituciones, pero a veces se pierde el sentido, ¿cierto? Entonces, pienso que un área interesante para hacerlo desde lo formal es el área de ética. ¿Por qué? Porque si uno se va a los componentes de la enseñanza de la ética, encuentra una relación muy grande. Por ejemplo, el área de ética va a tener unos ámbitos en los cuales se debe incentivar el ejercicio de la reflexión ética. Entonces, uno es al interior de las áreas, de forma transversal, a través de los proyectos institucionales, ¿cierto? A través del gobierno escolar, la vida comunitaria y la vida social. Entonces, desde las diferentes prácticas que se dan, no solamente desde el currículo expreso, sino desde el currículo oculto, nosotros también podemos incentivar el ejercicio del filosofar, ¿cierto? Eso en primera instancia. En segunda, desde la planeación, pues hay unos ámbitos, unos componentes específicos que tienen una relación fuerte con filosofía para niños. Entre esos, por ejemplo, quiero leerles algunos del área de ética, ¿cierto? Que están presentes en los lineamientos. Está conciencia, confianza y valoración de sí, autorregulación, autorrealización, proyecto de vida y búsqueda de la felicidad, etos para la convivencia, identidad y sentido de pertenencia,
sentido crítico, capacidad creativa y propositiva, juicio y razonamiento moral, sentimientos y vínculo de empatía, actitud de esfuerzo y disciplina, formación ciudadana, competencias dialógicas y comunicativas y conciencia de derechos y responsabilidades. O sea, yo en ningún momento he visto dentro de la planeación que se hace en ética que sea axiología. Y yo, pues de entrada no entiendo por qué los profes siguen haciendo una planeación tan convencional. Entonces, si tenemos instituciones que son muy convencionales, que no tienen un espacio o una horita para trabajar filosofía, podemos aprovechar la clase de ética, que muy probablemente los profes de filosofía también les asignarán el área de ética para ir generando este ejercicio reflexivo que se propone desde Filosofía para Niños, ¿cierto? Y el otro es aprovechar los diferentes escenarios escolares para incentivar el ejercicio de la indagación filosófica, ¿cierto? Porque sabemos que digamos que el aula no es el único escenario que forma, ¿cierto? Desde el diálogo extraescolar que tiene usted con el estudiante puede incentivar el ejercicio de la reflexión filosófica, desde el juego, ¿cierto? Entonces hay una actividad lúdica, hay un partido de fútbol, hay un juego de ajedrez, entonces es aprovechar esos espacios también institucionales y que si en algún momento pues tenemos que plantear la planeación, pueden articularse fácilmente. Ahí que es lo importante, que nosotros también vamos a los referentes legales, porque muchas veces no los conocemos. Claro que sí, Sandra, muchísimas gracias. Pues hay muchas preguntas. Yo quiero antes de darle Se paso a la quedó última. parada la transmisión. Estos son los asuntos de la virtualidad, pero te escuchamos. Hay muchas preguntas, pues, pero antes de darle paso a la última intervención, que es la de Jenny Andrea Orozco, habría que mencionar algo y es que el FPN, como lo han señalado Sandra, Diego y Kelly, la pregunta o el diálogo es un diálogo real, es decir, no se trata de fingir una conversación donde yo voy a presentar las ideas de un autor para persuadir a los niños. Se trata de una escucha atenta, ¿sí? Ellos han insistido en la pregunta, en un reconocimiento de esa dignidad y de ese lugar del niño, pero también del maestro con relación, pues, como adulto, con relación a la infancia y a la cultura misma. Entonces, Filosofía para Niños no es un programa donde se piense el diálogo, como un diálogo donde vamos a exponer lo que plantea un filósofo. Y también queda en el fondo, yo creo que el mismo Littman lo señalaba y Diego en Filosofía para Niños, el ABC, es que Filosofía para Niños es una propuesta muy amplia, es decir, son muchos modos en que se puede poner en juego la imaginación narrativa, el diálogo abierto, el trabajo con las novelas, el cultivo de la creatividad, por lo cual uno tendría muchos modos de hacer filosofía para niños. ¿Sí? Pues creo yo que esa es una interpretación que me dirán Sandra, Diego y Kelly si les parece ajustada frente a lo que han dicho. Pues me pueden hacer así. Bueno, vamos a cerrar entonces con Jenny. Jenny es estudiante de la licenciatura en filosofía en la seccional de Oriente y ella nos va a presentar una propuesta que está construyendo a partir de lo que hemos trabajado en el seminario de ética y filosofía para niños. Bueno, Jenny, bienvenida a este diálogo y contigo pues cerramos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero que todo a este proyecto Ágora por generar estos espacios de conversación y discusión. El día de hoy quiero conversar un poco sobre la experiencia que en calidad de estudiante del Seminario de Filosofía para Niños he venido desarrollando y también mencionar un poco lo que había señalado la profesora Sandra sobre la importancia de comprender el contexto para dimensionar todo lo que implica el aprendizaje significativo en el marco de una propuesta de filosofía para niños. Es así como durante este semestre he reflexionado sobre la posibilidad de pensar filosofía con niños en contextos de educación rural. Durante el 2019 cuento
un poco el contexto y cómo llego a Perdón, se poner oye en muy discusión bajito. estos dos escenarios. Te Perdón, oigo ¿Ya muy me escuchan bajito, acá perdón. mejor? sí, ahora ¿Aquí? sí. ¿Ya me escuchan? Bueno, eh, Tranquila, perdón. la Estas cosas de virtualidad. la virtualidad. Bueno, entonces, quiero contar un poco cómo llego a poner en discusión dos espacios, como son el seminario, que nos ofrece elementos metodológicos, éticos y unos basamentos teóricos en relación a los escenarios de la escuela rural y lo que implica pensar la escuela rural y la posibilidad de estos proyectos en estos contextos. Entonces, durante el 2019 yo venía desarrollando un acercamiento a un centro educativo rural que se llama Eduviges Gómez y que es una escuela que está ubicada en una vereda del municipio de Marinilla que se llama la vereda de Salto Arriba. El caso particular de esta escuela tiene que ver con un episodio muy traumático que ocurrió en la comunidad durante el año 2001, como fue una masacre que ocurrió a mediados de mayo y cobró el saldo de 28 personas y la desaparición de otras dos de las que se desconoce su paradero. Este escenario quedó totalmente desestructurado, el tejido social ya sabemos lo que genera la guerra, ¿cierto? Y también como un caso ejemplar que nos permite dimensionar las problemáticas que asaltan los contextos de la educación rural, como son el conflicto armado, ¿cierto? Son espacios que tienen que mediar con estas situaciones. Entonces, la profesora Yolima Castro, que es en este momento la profesora que está dando clases en esta escuela, empezó a dinamizar procesos de organización social que comprometen la reestructuración del tejido social a partir de una práctica y de un proyecto que se llama el Salto del Fénix y que consiste en hacer una reparación simbólica que trata de rememorar cada año los eventos ocurridos en el año 2001 y también con el ánimo de propiciar nuevamente confianza entre la población campesina que quedó de alguna manera desarticulada. También para señalar que las escuelas rurales son espacios que no se reducen solo a la enseñanza, son espacios de un alto sentido comunitario donde las comunidades se reúnen para tomar decisiones referente a las necesidades que le atañen. Me doy cuenta de esta propuesta que la profesora empieza a liderar, ella empieza a convocar diferentes organizaciones y colectivos que trabajan con memoria histórica, con organización social, con arte, con música y invita a estos colectivos a la escuela para generar procesos de rememoración y también de trabajo con la comunidad y con los niños. Me doy cuenta entonces de este Perdón, yo sigo contexto, sin empiezo a escuchar, participar. está muy bajito. Yo no escucho, no. O me estoy quedando sordo, pero está Ya, muy bajito. No sé, pues yo pero sí me han estaba escuchando. escuchado. Yo sí te he escuchado bien, eh, pero los demás, Sandra, Kelly, Aquí ya me escuchan mejor. Sí. sí, yo te escucho Hola, bien. Sí, yo te escucho, Diego, ¿ya escuchas mejor? A ver, a hola. ver. Sí, ya me escucha Ahora, mejor, profe. Sí, pero por dentro se aleja y que queda un susurrito. oh, pero en Bueno, síntesis nos voy a está tratar de contando ser más Jenny, pendiente. nos está contando Jenny que su práctica está en un contexto rural en el que ha padecido, este contexto ha padecido el conflicto armado. La profesora de la escuela adelanta un proyecto que se llama El Salto del Fénix para la reparación simbólica de esta población y la recuperación del tejido social. Hasta ahí vamos, ¿cierto, Jenny? Sí. Listo. Bueno, entonces, hablar también de la educación rural implica pensar un modelo pedagógico como es el modelo pedagógico de Escuela Nueva, ¿cierto? Que es un modelo que, bueno, ya ustedes más o menos de pronto conocen, surge a principios y a mediados de los 70, con Vicky Colbert, que trae toda esta escuela norteamericana y europea, y también todas estas pedagogías activas
que tenemos pues como mayores representantes a María Montessori, a Pestalozzi, a Rudolf Steiner, y es tratar de pensar en una educación que sea coherente con el contexto, ¿cierto? Con el contexto de la ruralidad y que reconozca el espacio de la ruralidad, el escenario de la ruralidad, que flexibilice de alguna manera lo que implica la vida en la ruralidad y también la educación. Hay problemas de fondo que tiene el escenario y la educación rural, como son las aulas multigrados, ¿cierto? Es un desafío, por ejemplo, para pensar el proyecto de filosofía para niños, porque contamos con 25 chicos que están dentro de edades de 6, 5 años hasta los 10, 11 años, grados de preescolar a quinto, y un profesor o dos profesores que se encargan como de todo ese proceso de aprendizaje mediados por cartillas que las cartillas empiezan, pues, establecen una ruta de aprendizaje y una ruta de enseñanza. Entonces, este modelo pedagógico es bastante desafiante de alguna manera si entendemos un poco los elementos desde Vygotsky y desde las dimensiones cognitivas y de los desarrollos cognitivos que hay en cada momento y toda esa relación con el lenguaje, con lo fonético, con lo semántico. Entonces, ahí hay un gran desafío para pensar en la articulación de este proyecto de filosofía para niños en este escenario. Hay otras problemáticas como la extraedad de los estudiantes, la precariedad de los recursos y la deficiente infraestructura, la deserción escolar, es decir, siempre los chicos rurales, los jóvenes rurales están esgrimiendo entre trabajar, ayudar en su casa con las prácticas de subsistencias agrarias o seguir su proceso educativo y formativo. También el bajo rendimiento escolar y la brecha que hay de inequidad social y sumado a los estereotipos con los que padecen los niños y los jóvenes rurales, como son que son analfabetas funcionales, que a los 16 años se casan, conforman una familia, dejan su proceso formativo y empiezan entonces a ocuparse de labores agrarias de subsistencia. Y es ahí donde uno dice, el proyecto de filosofía para niños, haciendo alusión a esto de ver en los niños y en los jóvenes interlocutores válidos, vuelve entonces a poner en cuestión esa idea y esos estereotipos que rodean al joven rural para reconocerlo como un interlocutor válido y que hay que propiciar espacios para una generación de sus procesos dialógicos, de sus procesos críticos. Me gustaría también señalar entonces que sobre la pregunta que habían hecho de la posibilidad formal de pensar el proyecto de filosofía para niños en las escuelas, yo también menciono nuevamente lo que había dicho la profesora Sandra, y es que con la profesora Yolima nos encontramos mirando la viabilidad del proyecto de filosofía para niños en la escuela de Salto Arriba. Y lo vemos muy posible ya desde una dimensión formal a partir de los proyectos transversales que se consideran desde los enfoques de una educación desde la sexualidad, desde derechos humanos, formación ciudadana y educación ambiental. Nosotros estamos mirando la posibilidad de articular la filosofía para niños en el marco de uno de esos ejes transversales de los proyectos, de esos proyectos que serían en el marco de una educación ambiental. Para eso estamos pensando en una metáfora, traemos a colación una metáfora como lo es el jardín de Epicuro y que estamos trabajando en algo que se llama el jardín imaginario. Toda esta pandemia ha truncado mucho el encuentro con los chicos, ¿cierto? También la conectividad a Internet ha sido un problema. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es como un proceso previo y es con los niños trabajar cómo se imaginan el jardín, ¿cierto? Por eso es el jardín imaginario. Y qué quisieran que se propiciara en ese jardín cuando nos podamos volver a encontrar y reactivar las actividades educativas y volver a la escuela para modelar una huerta, ¿cierto? Y propiciar una especie de jardín. También con el ánimo de transportar el escenario de pues, el aula a un espacio mucho más vivo, donde se generen otro tipo de relaciones y de dinámicas educativas. En este momento los chicos entonces están trabajando desde sus casas por medio de un formato que se llama el fanzine. El fanzine es un subgénero del cómic que se llama revista para aficionados y es muy flexible. Entonces
hemos ido trabajando con los chicos, nos reunimos con ellos pues en el marco de la reapertura, pero para dejar las actividades, las cartillas y los trabajos que ellos van a hacer desde su casa porque no tienen conectividad a internet con todos los protocolos de bioseguridad, y dejamos las instrucciones para que los niños vayan trabajando y depositando en ese fanzine, que es como una micro revista, cómo se imaginan el jardín imaginario, cómo lo piensan. También empezamos con una actividad, inauguramos el jardín imaginario con una actividad que se llama ¿Qué creen que es una semilla? ¿Cierto? Y bueno, entregamos unas semillas, los chicos en este momento desde su casa están observando qué va pasando con esa semilla. La idea es que los cambios y todo lo que va pasando alrededor de la semilla lo depositen en el fanzine, que sería una especie también de bitácora, y que ahí el niño empiece también a desarrollar muchas disposiciones creativas, disposiciones también de descubrimiento, de observación. Esto pues por la situación en la que nos coloca la pandemia y la cuestión de que no hay contacto, de que no hay posibilidad vivir el jardín imaginario, explorarlo, pero que lo estamos pues ahí como en ese proceso de ideación y de repensar otras relaciones, porque como ya lo había señalado un poco en todo esto del contexto que le atañe a esta población, hay problemas estructurales de desterritorialización y de desarraigo. Es decir, una de las problemáticas que hemos venido evaluando con la profesora es que cada vez la presencia del campesino se reduce a nada. O sea, los campesinos están yendo de sus territorios porque hay si la guerra los había desplazado en un primer momento, ahora lo que se está viniendo es un desplazamiento producto de la economía, producto de los procesos de urbanización intensivos, extractivistas que se han venido dando en la región del oriente antioqueño. Entonces la presencia del campesino que está haciendo sus labores diarias, labores también pensadas en el marco de la soberanía alimentaria, por ejemplo, se están viendo reducidas a nada. Cada vez es menos la población campesina, y si tenemos pues campesinos todavía activos, vemos pues unas prácticas desastrosas que tienen que ver con el uso de químicos, el daño de los suelos, el daño de las fuentes hídricas. Entonces ahí es como vemos la importancia también y el basamento ético que hay detrás de esta imagen del jardín de Epicuro, y es volver a recrear disposiciones que tienen que ver con el buen vivir, con el bien vivir, con el buen vivir en el marco de comprender toda esta idea de las comunidades ancestrales. Eh, y eso es como lo que tenía para compartir, ¿cierto? La posibilidad de esta propuesta y los alcances éticos que tiene la filosofía para niños, desde esas metáforas, desde esas imágenes y desde esas prácticas que nos presentan, por ejemplo, las escuelas helenísticas. Muchas gracias. Bueno, no, Jenny, muchas gracias a ti. Como vimos, pues estas son experiencias ya puestas en marcha y otras que están tomando curso, que abren el espectro del trabajo en filosofía para niños. Hay varias preguntas, pero por un tema de tiempo no podríamos abordarlas, pero sí quisiera pues que ustedes, cada uno, me dijese una idea final para nuestro público y para quienes nos vean posteriormente de forma asincrónica sobre el filosofar con niños. Entonces, podemos empezar en el orden en el que estábamos. Diego, Sandra, Kelly y Jenny. Bueno, gracias. Yo sí, de todas maneras me tengo que retirar ya mismo porque Sí, tengo yo sé, por eso lo dije. Sí, yo diría, solo para terminar una cosa, Filosofía para niños le plantea un reto al maestro magnífico, y es, escuche a los niños, intente entender cómo razonan, métase en su mente, dialogue con ellos, créales, reconozcan ellos un interlocutor intelectual competente, y déjese sorprender, porque la mente infantil es poderosa. Yo digo, eso es lo más bello de Filosofía para niños. Que si se hace así, que si se hace así, que si las novelas, que si las delibran, que todo eso se puede discutir, pero lo que le pide al maestro es, ábrase, abra su mente, déjese sorprender, y eso es lo bonito de Filosofía para niños. ¿Vale?
Bueno, me despido, muchas gracias por la invitación A ti, y espero Diego, que muchas gracias. nos veamos pronto de nuevo. Y Claro ojalá que sí. presencialmente, Ojalá porque esto ya presencial esto porque... de las pantallas empieza a estar aburridor, pero vale, chao. Chao, Diego, muchas Chao, gracias. suerte. Chao, Gracias. chao. Sandra, pues... Bueno, la invitación es a preguntarse realmente qué es aquello que requieren los estudiantes, ¿cierto? Con los cuales usted se está enfrentando. Felicito a la profe que tiene este proyecto de educación rural. La UPTC también ha hecho un proyecto muy interesante de campamento filosófico, ¿cierto? Porque es real lo que dice el profe Pineda, en este momento incluso el tema de las narrativas se ha ido transformando, se ha ido resignificando, porque las poblaciones y los recursos que tenemos a mano son diversos, ¿cierto? Entonces, el llamado es a preguntarnos, ¿para qué enseñamos filosofía? ¿Cuál es el sentido del ejercicio filosófico que estamos incentivando? Si estamos simplemente partiendo de nuestra comunidad, de aquello que sabemos, ¿cierto? Efectivamente, en el instituto hay una tendencia a especializarnos en un campo y pues uno tiende a replicarlo también en el mundo escolar. Pero realmente, ¿qué es lo que necesitan los estudiantes? Tenemos que aprender a escuchar sus necesidades y pensar en qué es lo que queremos estimular, ¿cierto? Porque es real lo que dice el profe, cada uno aprende lo que considera necesario para la vida, ¿cierto? Y si bien no vamos a encontrar algunos chicos que tienen habilidades excepcionales, pues muchos no van a estudiar filosofía. Sin embargo, el área de filosofía, el área de ética, de ciencias sociales, las áreas que estemos abordando tienen que servir como un espacio de reflexión y de preparación para la vida. Que no se nos olvide que el objetivo central tiene que ser ayudarles a formarse para la vida, ¿sí? Sandra, muchas gracias. Kelly. Bueno, como estaban, pues, como hemos mencionado ya, creo que todos, y es reconocer que las preguntas del niño también son filosofía, que la filosofía no es solamente, como decía yo al comienzo, unas biografías de unos autores, unos conceptos así súper rebuscados, como me han dicho también algunas personas. Es enseñarles que la filosofía lo que nos ayuda es a pensar la forma en que estamos habitando el mundo, que la filosofía es esa manera también de vivir de una manera inteligente, que ese pensamiento crítico es muy importante, sobre todo en la actualidad. Entonces yo pienso que lo que conseguimos con filosofía para niños es eso, es crear hábitos que nos permitan un modo de vida filosófico, un modo de vida inteligente, pienso yo. Muchas gracias. Y cerramos con Jenny y su idea final. Bueno, yo creo que quiero reunir un poco lo que han venido diciendo y yo creo que la mayor apuesta del programa de filosofía para niños es descentrar la filosofía, es reconocer en los niños interlocutores válidos y también es desacomodarse un poco de esas cuestiones teóricas, conceptuales que nos permiten construir murallas que muchas veces no tienen una dimensión de los problemas más concretos y acuciantes. Es también mirar en el programa de filosofía para niños una posibilidad de ver también como el eje misional de la misma filosofía y visional que sería también el trabajo social y lo que aporta culturalmente en la transformación desde una dimensión política y ética. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Jenny, a ustedes, a todos, de verdad, por su participación, por su interés en desarrollar esta pregunta, a los asistentes vía virtual por el Facebook del instituto, a quienes nos observarán, pues aquí quedaron abiertas muchas preguntas en este diálogo que justamente busca eso, abrir brechas, ofrecer nuevos caminos y fortalecer pues como un trabajo de orden filosófico, pero a nivel comunitario. Muchísimas gracias a todos. Le doy el paso a la comunicadora.
Listo, profe. Listo, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, entonces.